está muy justificado. ¿Y el paro le contás a la gente? Porque se agregan, creo que Liliana tiene quienes se agregan. Contame vos cómo viene el paro. Tenemos planificado dos paros, uno para el 24 de agosto y uno para el 2 de septiembre. UDA. Yo creo que va a ser contundente. Es decir, nosotros solamente transmitimos los dirigentes lo que está pasando en nuestras asambleas. Realmente hay una necesidad de expresarse en contra de esta política educativa que está llevando adelante el ministro Esteban Bullrich. Hoy ya tendríamos que estar prácticamente terminando y diría más gozando de un convenio colectivo para el sector, que es un compromiso. Hoy se habla mucho de comedores escolares, con una baja asistencia del Estado. Hay raciones en Entre Ríos, por ejemplo, la ración por niño o por niña está a 7 pesos. En Misiones, en Formosa, se demora el pago por copa de leche, se va a cortar. Los proveedores ya ¿Todo eso por qué? Porque no hay un peso. ¿Y por qué hay que, Mauro, es correctísima la pregunta, hay que incrementar el presupuesto educativo? Esperate que se agrega, Liliana, ¿qué más paro hay? Sí, Mauro, se sumó recién la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, la CETERA, este paro del día 24 de agosto, sumándose a la propuesta de UDA. Está hablando de por ahora. Sí, 24 de agosto, la semana que viene. Vamos a hablar. Lo que sí se viene es un paro de docentes, Sergio Romero, ¿no? Sí, 24 de agosto y 2 de septiembre. Paro de todos los docentes del país. Tengo que decirte que hay un poco más de 1 millón de docentes en todo el país. ¿Qué van a pedir? ¿Apertura paritarias también? Sí, es indispensable. Hablaban acá con el compañero recién de 13.000 pesos, 19.000 pesos. Nosotros tenemos trabajadores de la educación en el país que están intentando vivir con 8.500 pesos, que es el salario inicial. Yo creo que hay dos ministerios que tiene que repasar. Por lo menos uno sugiere que tiene que ver muy prontamente, es el Ministerio de Energía y el Ministerio de Educación. Esteban Bullrich todavía no arrancó y ya está quedándose sin nafta. ¿Sabes lo que dijo el otro día? Quiero que le prestes atención a esto. Nosotros hicimos un acuerdo paritario con el gobierno anterior, porque los gobiernos cambian, pero el Estado tiene que tener continuidad. Dice, yo leí el acta paritaria y no me gusta, por lo tanto váyanse a la justicia si quieren que yo la aplique. Este es el ministro de Educación. O sea, él genera los conflictos. ¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Soy Maxi Romero y junto a Germán Corazza realizamos este producto semanalmente gracias a la red de Cablevisión que nos permite emitir este programa para una enorme región. También gracias a Cables del Norte de la provincia de Santa Fe, del interior profundo. Fuimos, me animaría a decir, el único programa en la provincia de Santa Fe que en junio decíamos que iba a haber un paro nacional docente. Te lo anticipábamos si sabías mirar nuestro programa. Te lo anticipábamos con las notas que hacíamos, con las opiniones que podíamos brindar con Germán humildemente desde este espacio. Había trascendido la provincia de Santa Fe el problema salarial. No era una cuestión de este Estado provincial únicamente, era una cuestión nacional. ¿Es solamente un problema salarial cuando hay al menos 6 provincias que los docentes cobran 8.500 pesos de salario inicial? Sin irnos más lejos, la provincia de Entre Ríos, nuestra vecina provincia de Entre Ríos, donde también nos ven, y nos ve mucha gente. ¿Era solamente un problema salarial? No. También tiene que ver con una propuesta educativa del ministro Esteban Bullrich, que ha llevado al gobierno de Mauricio Macri. Puede ser que Mauricio Macri no esté enterado porque él no es especialista en el área de educación, como capaz que hay muchos presidentes que no. Por eso se forman equipos y por eso hay ministerios. Los sindicatos docentes, los sindicalistas, cuando uno los escucha, no hablan, no se dirigen mal hacia el presidente de la nación, se quejan del ministerio. Esteban Bullrich no estaría a la altura de las circunstancias. Un ministro de Educación que administra la política nacional en la materia, es el que conduce el sistema educativo nacional, no habría pasado nunca por una escuela pública, que representa más del 70% de la matrícula nacional.
un ministro de Educación que tiene que poner especial énfasis en la escuela pública donde van los hijos suyo, mío, los hijos de los trabajadores en general. Finalmente, la Unión Docentes Argentino anunció un paro de 48 horas que venía promoviendo hace un tiempo. CETERA también finalmente decidió un paro de 24 horas. Sería de 24 horas ambas entidades sindicales el 24 de agosto. UDA sumó el 2 de septiembre y en el marco de una movilización histórica que hace la Central de Trabajadores Argentinos, que lo hizo en la década del 90, lo está haciendo ahora a lo que denominan la Marcha Federal en Reclamo. Quiero decir que este es un programa abierto, que siempre he escuchado expresiones de todos los sectores. Pero este tema educativo, al tema educativo lo venimos siguiendo hace mucho. Y decíamos que iba a pasar esto. Como a lo mejor también iba a pasar lo que está pasando, que nosotros no lo dijimos, sino periodistas especializados en temas energéticos, en temas también económicos, que investigan, lo que está pasando con el ministro Aranguren. Insisto, a lo mejor no es un problema del presidente de la Nación, sino de algunos de sus ministros. Paritaria. Cuando decíamos que no era solamente un tema salarial, el ministro de Educación Bullrich le dijo a los presentes de la paritaria nacional docente, en el marco de un acuerdo paritario vigente del año 2014 por formación en servicio y permanente de los docentes, si quieren váyanse a la justicia, yo esto no me gusta, no lo voy a dejar correr, no me gusta cómo se está haciendo o llevando adelante este programa de formación permanente y servicio de los docentes, que se preparan para dar clase, se capacitan, que es lo que todos generalmente reclaman cuando hablan de calidad de la educación. No me gusta, no lo voy a seguir, no lo voy a continuar, reclamen en la justicia si quieren. El convenio colectivo, en realidad el acuerdo paritario, porque también reclaman un convenio colectivo retrasado, el acuerdo paritario es ley para las partes, el ministro lo tiene que cumplir. ¿Cómo estás, Germán? Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Repetimos, 24 de agosto, paro nacional de CETERA y UDA, 2 de septiembre de UDA y marcha federal también el 2 de septiembre de los que integran la CTA. Sí, recordemos, Maxi, también que se suma a las protestas un sindicato más, SADOP, que recordemos representa a los docentes privados. Con una modalidad que es, como vos bien decías, se suma a la marcha federal que es propia, que es una actividad propia de la CTA, de la Confederación de los Trabajadores Argentinos, de la Central de los Trabajadores Argentinos. Es muy inteligente tu análisis, si me permitís, Germán, que lo diga así. Es muy inteligente tu análisis, porque efectivamente a nivel nacional SADOP decidió también un paro para el 2 de septiembre. Llamativamente, hace mucho tiempo se lo ve con la Central de Trabajadores Argentinos, más a nivel nacional que con cuestiones de la CGT, por lo menos se lo ve públicamente, así es muy llamativo esto. Te invito, Germán, a nuestra audiencia para escuchar realidades distintas de nuestro amplio territorio nacional. Hablamos con 4 dirigentes de 4 provincias argentinas, uno de Santa Fe, uno de Entre Ríos, uno de Chaco y uno de Capital Federal. ¿Por qué van al paro nacional docente? Como para tener alguna referencia, y esto es un orgullo que tenemos del programa, de poder contar realidades distintas, para que los padres, que muchos de los cuales también son docentes, puedan conocer también otras realidades de la provincia de Santa Fe y del país, de la Argentina toda. Te invito, Germán y audiencia, que veamos esta nota y volvemos, señor director. Mira, la visión es similar a la que ha planteado nuestro secretario general de la Construcción Nacional en cuanto a oportunidad tuvo. Nosotros arribamos a un acuerdo importante a principio de año, que fue el 35%, y bueno, todo lo que redunda a decir que viene pasando fue originando que eso pierda cualidad, que pierda calidad ese aumento.
Hoy en la ciudad de Buenos Aires, guiándonos por el índice de precio al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, los 7 primeros meses del año arrojó un 32% de inflación. Esto dicho por el índice de precios de la ciudad, ¿no? Acumula un anual de 32. Bueno, y un interanual que uno no tiene mucho en cuenta porque abarca periodo del gobierno anterior a la Nación, que da 47. Pero el anual está dando 32 y nuestro aumento fue del 35. ¿Qué planteamos nosotros? Queda absolutamente claro que con un mes más de inflación, el aumento nuestro quedó abajo de la inflación reconocida por el propio Instituto de Estadísticas y Censo de la ciudad. Esto en cuanto a los números. Si realmente nos ponemos a analizar cualitativamente el aumento, yo recuerdo que algunos docentes que estaban muy contentos cuando lo firmamos y nos decían fue muy bueno el aumento, cuando le empezaban a llegar las facturas, que independientemente que ahora no se paguen, en algún momento hay gente que las pagó. Algunos te decían, yo recibo 3.500 pesos de aumento, pero de servicio me aumentaron 2.000 y pico. Claro, por eso mismo, Capital Federal, el tema de las expensas es un tema demasiado preocupante porque muchísima la cantidad de gente que habita en edificios y las expensas están carísimas. Entonces nosotros venimos planteándola como plantea el gremio nuestro en su conjunto, conducido por Sergio, el tema de la reapertura de la paritaria. Nuestro acta de paritaria tiene una cláusula de monitoreo. Hay un compromiso de poner en funcionamiento la cláusula de monitoreo y bueno, que es semánticamente similar a reabrir la paritaria, porque si ponemos en marcha la cláusula de monitoreo es para analizar cómo está el salario en cuanto a la inflación y al poder adquisitivo. Así que es similar, es un planteo nacional que nosotros en la seccional, la jurisdicción, también lo tenemos. Nosotros tenemos algunos agregados que tienen que ver con la legislatura, como por ejemplo que siguen discutiendo los legisladores la inclusión de un inciso en nuestro estatuto que tiene que ver con la ley de violencia familiar, y nosotros reclamamos que de una vez por todas se sancione, porque hoy por hoy, al no estar reglamentado esta licencia, cualquier ciudadano, varón o mujer, que tenga un tema de violencia familiar, se lo está cubriendo con un artículo que es de psiquiatría, no por considerar que la persona está psiquiátricamente enferma, sino porque se tuvo que tomarse algún artículo del estatuto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa licencia tiene un término, tiene un tope. Entonces, si después esa persona, desgraciadamente, como producto de la situación, termina en psiquiatría, se comió días de licencia por un motivo diferente. Entonces, ese es otro tema, que es de la legislatura, el aumento del presupuesto educativo, que también es un tema que nosotros venimos reclamando. Y acá están, desde el año 2012, en la ciudad de Buenos Aires, congeladas las asignaciones familiares, que también es un tema legal. Es decir, no hay diferencias, habrá cosas más puntuales que en algunas que tenemos nosotros, pero el motivo principal de descontento es el que se plantea como gremio a nivel nacional. Y se incrementa, hay sectores de la ciudad que sí, que se incrementa la cantidad de chicos que concurren a los comedores. Pero no solo del tema de educación, es en general el tema. Acá hay medidas económicas que han repercutido mucho más que en el interior del país, por ejemplo el tema de las tarifas. Uno habla con compañeros que son de otras jurisdicciones y tal vez las tarifas que ellos venían pagando se pagan ahora, pero fue una sacudida muy fuerte que no dejó disfrutar ni magnificar en su justo término un aumento salarial. Yo escuchaba, cuando a veces hablan de los porcentajes, hoy escuchaba en un canal que le hacían una nota al secretario general Sergio Romero, nuestro secretario general a nivel nacional, donde le decían, pero ustedes recibieron un 40%, y bueno, y él decía, un 40 de cero es nada, es decir, no hay que evaluar el tema por el porcentaje. Vos podés ganar 5.000 pesos y yo te doy un 100% y ganas 10.000. Es claro, es por el salario real. ¿De dónde partimos del 40%? ¿De qué cifra partimos? Entonces, no querer impresionar con los porcentajes, es válido para el marketing, pero para los que estamos en la cosa sabemos que son porcentajes importantes sobre cifras insignificantes. Por lo tanto, ese porcentaje importante deja de serlo. Bueno, buenas noches, ante todo Maxi.
Es así, tal como lo viene expresando nuestro secretario general, el profesor Romero. La Unión Docentes Argentinos ha decretado un paro de 48 horas, a realizarse el primero el 24 de agosto y el segundo el 2 de septiembre. Esto responde, no es una decisión caprichosa, sino que realmente es el pedido de los docentes de todo el país, porque representamos a la Unión Docentes Argentinos. Y el Consejo Directivo Nacional tomó esta decisión de hacer este paro. ¿Por qué? Porque con 8.500 pesos, con la inflación que tiene el país en este momento, no se puede vivir. Y por otra parte, el ministro Bullrich no atiende, o sea, no tiene sensibilidad como para hacer la reapertura de la paritaria nacional. Exactamente, también UDA Seccional Santa Fe ha pedido la reapertura de la paritaria provincial. Ahora lo que yo te quería comentar, que estas medidas de fuerza recién comienzan, ya que también se han enviado notas por parte de UDA dirigida a las secretarías de educación, a las comisiones de educación del Senado y de la Cámara de Diputados, informándoles de la situación que está viviendo de nivel nacional. Y también, si no se tiene respuesta, se comenzarán a hacer clases públicas en todo el país, para que la gente conozca qué es lo que está pasando con la educación. A partir de septiembre, exacto. Sí, yo soy de Venado Tuerto y eso es cierto. La mayoría tienen, lamentablemente se ha incrementado ya sea la copa de leche o que vayan a almorzar a la escuela. O sea, acá hay una realidad. Cada vez tenemos más pobres. Y bueno, y las escuelas de alguna manera están tratando de dar un paliativo, pero con eso no alcanza. Acá hay una realidad. El ministro de Educación de la Nación tiene que poner en práctica algún tipo de política educativa que comprenda a todos los docentes del país. Hay problemas de infraestructura. No te olvides, Maxi, que tenemos todavía escuelas rancho en el norte del país. No se han terminado de hacer las obras de las distintas escuelas que se habían planificado y no se van a terminar. O sea, hay un montón de cosas que por lo que se reclama. No solamente es el salario, sino también la dignidad del docente y que todos los alumnos tengan derecho a una educación igualitaria y justa. Sí, nosotros estamos trabajando en la mesa técnica de Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, donde fuimos convocados el viernes a una reunión en donde el ministro presentó que tendrían unos 100 millones de pesos para repartirlos entre el salario, cosa que nosotros lo hemos pasado a cuarto intermedio en la reunión para hacer un exhaustivo análisis de eso, que creemos que no se va a poder aceptar, porque si uno se pone a pensar no llega al 5% de la recomposición salarial que sí estaríamos necesitando, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una realidad muy distinta a las otras jurisdicciones. Nosotros, por ejemplo, queremos ver que nosotros, para llegar un docente al impenetrable, si el litro de nafta cuesta 25 pesos en Resistencia, en el impenetrable cuesta de 100 a 150 pesos. Entonces, todas esas medidas no se las conocen. Lo mismo con el sentido de la garrafa, y lo que nosotros tenemos que potenciar con la educación rural, con la educación en el impenetrable, donde se están realizando efectivos trabajos, pero que últimamente no se están pudiendo dar. Por ejemplo, la infraestructura de las escuelas rancho. No por decir rancho en sí, que el ministro de Educación y el gobierno de la provincia cumplan los aspectos judiciales, en donde la justicia dice que tienen que ser devueltos los salarios descontados por medidas de fuerza, y que ellos no la están realizando. O sea, nosotros hacemos la medida de fuerza con el costo y el agravio de que sean descontados los días de paro, cuando esto es un paro nacional justo y reivindicativo de la causa
docente, o sea, por la calidad, por el trabajo y por la situación de nuestros alumnos. Claro, en este momento, hoy se presentó el programa Educación Situada, o sea, en el contexto a nivel nacional, con todos los referentes de cada jurisdicción, en cuanto nosotros hemos defendido por acuerdo paritario el programa nacional Nuestra Escuela, donde vemos que nos han arrebatado, por decir, y donde no están dando cumplimiento al acuerdo paritario ni a la resolución 201 por haber cambiado el eje del proyecto de capacitación por algo nuevo sin acuerdo paritario. En ahí nos hemos reunido con Florencia Macedra, directora ejecutiva del programa, junto con los gremios paritarios nacionales. Hemos terminado hace un momentito, donde hemos presentado un escrito, ¿no es cierto?, reivindicando el acuerdo paritario. Exigimos que se retracte el ministro de Educación Burley de lo que había dicho nuestro secretario general en el acuerdo paritario, que dijo que si quisiéramos vayamos a la justicia. Y por eso es que vamos a seguir trabajando, pero en la continuidad del programa, y que se vuelva a abrir el acuerdo paritario. O sea, no nos vamos a retirar como él quiere, sino al contrario, demostrarle que nosotros defendemos la carrera docente, la capacitación en servicio. Porque, ¿qué pasa? Estamos viendo que en algunas jurisdicciones los cursos de capacitación están arriba de los 850 pesos. ¿A qué salario docente por capacitarse uno puede pagar 850 pesos a 900 cuando en realidad nosotros tenemos por acuerdo paritario capacitación gratuita en servicio en defensa de la carrera y del trabajo docente? Porque están exigiendo evaluación y calidad educativa cuando han desarmado la Dirección Nacional de Evaluación Estadística Educativa del Ministerio de Educación, que muy pocos conocen esa realidad. Ya los compañeros que están trabajando ahí ya nos han informado. Nosotros vamos a hacer desde este gremio un fuerte reclamo al ministro de Educación para que esa dirección quede establecida en donde estaba. No te olvides, Maxi, que eso tienen todo un componente de estructura armada de años de estudio. ¿A dónde van a ir? ¿Para qué van a ser vendidos? Porque a mí me da esa impresión. Cómo justamente están desarmando eso, y vos ves que dentro de sectores del ministerio están propagando la gestión de director empresario. ¿Cómo vamos a tener un director empresario? Nosotros tenemos que tener calidad y equidad educativa en defensa de los alumnos, padres de los trabajadores. ¿Y por qué no vamos a permitir que los padres de nuestros alumnos también sigan estudiando? Si nosotros lo que queremos es la mejora de la calidad de vida del país. Y en eso estamos trabajando desde Unión Docente Argentina. Que no se confundan cuando nosotros decimos que hacemos paro. No es solo paro por la apertura paritaria, es por la situación crítica de la educación que ha instaurado este ministerio, volviéndonos a la década de los 90. No por algo fue hecha esa resolución número 1 que tuvieron que retrotraerla en base a los gremios que hemos participado en acuerdo paritario. Los docentes entrerrianos estamos preocupados, como todos los docentes del país, porque esta es una situación nacional, por la carencia de buena voluntad de las autoridades nacionales, en particular del ministro de Educación, Bullrich, que no se aviene a mirar la situación regional. Hemos estado reunidos a nivel provincial en la mesa del salario con autoridades de Entre Ríos y compañeros dirigentes gremiales, donde hemos planteado la situación de emergencia que está sufriendo la docencia entrerriana y la de todo el país. Lamentablemente se nos ha manifestado que hasta que no se resuelva la paritaria nacional no va a haber soluciones a nuestros reclamos en la provincia de Entre Ríos. Bueno, es la que fija la base
de esa pirámide que después cada provincia tiene su particularidad para lograr el salario docente. 8.500 pesos, que si nos ponemos a ver los datos y porcentajes que da el INDEC, no alcanza ni siquiera a llegar al 50% de la canasta básica. Estamos directamente ya viendo que estas autoridades están queriendo tratar de terminar con la clase media y llevarnos a una clase empobrecida. Se nota en los supermercados, se nota en los comercios. La verdad que uno lo ve que están despoblados. Antes veíamos que en fecha de cobro de los docentes o demás trabajadores, los supermercados se veían con estos que salían con sus carritos repletos. Ahora se los ve recorriendo las góndolas, mirando y midiendo el centavo y con 3 o 4 elementos de la canasta básica indispensables, porque ya ni siquiera para eso alcanza. Por supuesto, porque a pesar de que se dice que no ha habido despidos, hay muchos negocios que han cerrado sus puertas y lógicamente esos desocupados pasan a integrar una familia carenciada, donde los niños se ven que asiduamente más en los comedores escolares, que hablando de ellos, tenemos una partida de 7 pesos por alumno. Con 7 pesos se quiere cubrir la cuota alimentaria de un chico que a nosotros mínimamente nos parece que no alcanza y que lo único que está haciendo es alimentar, sí, pero la desnutrición infantil. Eso es realmente muy preocupante. Ya el señor gobernador nos ha manifestado en la mesa salarial que no va a haber respuesta hacia los docentes entrerrianos hasta que no se defina la paritaria nacional, que lamentablemente vemos que tendríamos un ministro de Educación que está ciego, que está sordo a las demandas y no abre las puertas, no hace una apertura hacia las necesidades de los docentes. Continuamos con el programa, Germán. Un panorama, intentamos desde este espacio general de la situación, de por qué se viene un paro docente nacional, ¿no? Sí, escuchábamos realidades de distintos lugares, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco. Digo, me quedaron algunas frases. 7 pesos de ración para un comedor escolar. Acá nomás, cruzando el túnel. Acá, cruzando el túnel. Escuelas, ranchos en el norte. Realidades, ¿no? Y Sí, en sí. relación a lo que decías al principio, del descontento de los dirigentes sindicales del sector docente para con el ministro Esteban Bullrich, trabajo en equipo, parece que no existe, parece que no se da. Sí, insisto, esto yo entiendo que el ministro Bullrich es una arista del gobierno que Macri va a revisar en el futuro. No es casualidad que varios portales de política digan que se está midiendo a Bullrich para ser candidato a legislador nacional. Creo que el presidente se ha dado cuenta de esto. Pero bueno, esperemos a ver cómo se suceden los hechos. ¿Un anticipo lo suyo? ¿Un anticipo lo suyo? No, pero es natural. O sea, si a 8 meses ha pasado tanto bajo el agua, el presidente tiene que gestionar. Y a veces un jugador no va de 5 y lo pasa de 8 y anda mejor. Sí, también digo que otro de los motivos o los fundamentos de campaña era que se iban a cumplimentar las leyes y los acuerdos. Las paritarias han quedado en letra muerta, ¿no?